es una empresa es una empresa que dura toda la vida. De por vida. Cuando alguien trabaja, tiene que trabajar todos los días y quiere comer. No se plantea si tiene que trabajar todos los días, porque le va en ello el alimento. Solo cuando viene la jubilación o la muerte cesa el trabajo. Si quiere comer y beber, tiene que trabajar todos los días, a menudo muchas horas. No sé por qué aquí en este lado, de este lado, pues parece que con algún pequeño cursillos intensivos, la comprensión viene, ya se la lleva uno y ya no trabaja más. Pero no, eso no es verdadero. Hay que trabajar, es de por vida, es un trabajo de por vida, porque si no, lo que se llama el ego, los pensamientos falsos, las ilusiones, vuelven, siempre vuelven. Las proposiciones son una quintesencia. ¿Qué quiere decir quintesencia? Pues que algo se ha exprimido mucho, se ha vuelto a exprimir, se ha filtrado, se ha vuelto a filtrar. Luego salen proposiciones, unas preguntas cuya respuesta es la naturaleza real de uno. Se ve un momento aquí, porque no puede no verse, pero se levanta uno, sale por la puerta y lo que ve es sus asuntos corporales, sus asuntos mundanos, una y otra vez. Y entonces, ¿cuál es la medicina? Bueno, exactamente se ha dicho al comienzo, comer exige trabajar todos los días. Pues mantener la comprensión, mantenerlo vivo, que no necesita ser mantenido, es una manera de hablar, pero bueno, mantenerlo vivo necesita trabajar todos los días. Podemos llamarlo meditación, ¿por qué no? Meditación, autoindagación, sentarse con uno mismo, observar los pensamientos, llegar a la raíz del egoísmo, encontrar todo ese tipo de cosas. Podemos llamarlo de muchas maneras, pero es un trabajo que solo puede hacer uno y que es uno el único que puede hacerlo. Y si ese trabajo no se hace y se hace todos los días, hay la certeza de que lo que quiera que se haya visto se deja de ver. Es como si, bueno, yo ya no trabajo, yo ya he comido hoy y ya mañana no trabajo y no vuelvo a trabajar en la vida porque ya he comido hoy. Mañana volverá el hambre, sin duda alguna, y entonces si uno no trabaja no tendrá con qué. Pues igual. Desde aquí puedo decir esto porque observo por diversos campos que ese trabajo se descuida o incluso no se hace, que se considera que escuchando o leyendo libros solo es suficiente. Bueno, puede ser suficiente, como decía el Buda, que hay 4 tipos de escuchadores, que son como 4 tipos de caballos. Hay el caballo que con solo que se le guiñe el ojo, el movimiento de una pestaña comprende. Hay el caballo que hay que pasarle la mano por las crines. Hay el caballo que hay que darle unos golpecitos de látigo. Y hay el caballo, el cuarto,
que aunque le arranques la piel a tiras, no te entiende. Entonces, por supuesto, hay calibres, hay potenciales en los cuales la comprensión es un hecho inmediato, pero ni aun en esos casos se podrá prescindir del trabajo. Ni siquiera en el caso de un Ramana Maharshi, cuya comprensión se dio de una manera espontánea a los 17 años, se pudo prescindir de ese trabajo. Él se fue de su casa, se metió en una cueva y estuvo varios años en silencio absoluto, meditando y suplicando y llorando. Unos cuantos años, no sé cuántos, es igual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir eso. Quiere decir que esto no es una broma. Se puede bromear, se puede para que y uno reírse, pero no es una broma conocerse, no es una broma llegar al resultado final, y eso exige esfuerzo, exige trabajo, exige entrega. Lo mismo que uno dice cuando se casa, sí, en la salud y en la enfermedad, unidos. Bueno, y de la misma manera, cuando uno empieza su vía de comprensión, tiene que tener ese lo quiero. Ese lo quiero es su gurú. Su verdadero gurú es ese lo quiero. No el que externo, que le dice estas palabras o aquellas, que escribe estos aquellos libros y que él dice que yo te enseño. No. Su gurú, el gurú verdadero, el maestro verdadero es su lo quiero eso que escucha dentro, lo quiero. Eso, si eso está ahí, suscitará las enseñanzas que tenga que recibir, vengan de donde vengan. Y a eso le llamará el maestro externo, o el maestro que escribe las proposiciones, o el maestro que habla, pero lo importante es, yo lo quiero. Si lo quiero, pues sí, me caso con ello, en la salud y en la enfermedad y de por vida. Y si no es así, no estamos hablando de nada, es una cosa completamente banal. Hay una confusión extraordinaria sobre esto, que es que, como he dicho, se es muy superficial, que se cree que escuchando 2 charlas o incluso un año de escuchas, como he dicho aquí, o incluso 10, como ha habido aquí personas que han escuchado, o leyendo algunos libros, 1 año, 2 o 4, ya uno está titulado a decir comprendo o no comprendo. No es tan simple. Uno está titulado a decir comprendo cuando él sabe que él comprende. Le preguntaban esta mañana a Rey Randit en un texto que estaba traduciendo, dice, ¿cómo sabe usted que usted está realizado? Y él dice, ¿cómo sabe usted su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y le responde, fulana. ¿Cómo lo sabe usted? Pues de la misma manera. De la misma manera. Si hay la más mínima duda, uno no se conoce. Si hay la más mínima duda de que uno se conoce, uno no se conoce. Si uno tiembla o dice, bueno, yo es que, pero, entonces no. Y está tan lejos de ello como el primer día. ¿Por qué? Porque no se sienta, tiene que tener un rato, tiene que tener un tiempo. Lo mismo que tiene un tiempo para trabajar, lo mismo que tiene un tiempo para divertirse, tiene que tener un tiempo. El tiempo que sea amplio para estar consigo mismo, con las proposiciones, como aquí se ha dicho muchas veces, o con las propias proposiciones que salen de uno, porque no las proposiciones que se escuchan aquí o que se leen en los libros han de ser definitivas para todo el mundo. Cada uno debe tener las suyas. Eso es solo una indicación. Algunas serán mucho más poderosas. Y cuando son mucho más poderosas hay que tener la clara conciencia, el claro conocimiento de que vienen de uno mismo, vienen de ese lo quiero. Ese lo quiero es la realidad, viene de la realidad. No lo quiero no es que sea la realidad, lo quiero viene de la realidad. Y cuando eso es verdadero, entonces no habrá ningún obstáculo, es decir, uno mantendrá su lealtad. Caiga lo que caiga, chuzos o caiga lo que caiga, la mantiene. Y pasa por donde haya que pasar. ¿Sí? Y así, solo así descubrirá todo lo que es falso. Solo así todo lo que es falso
mostrará su falsedad. Porque si no, si uno va y uno mismo tiene un concepto de sí mismo falso, pues todo lo falso le funciona. Si uno mismo tiene el concepto falso de que es un ser nacido, que es un hombre o una mujer, que tiene deseos, que esto, lo de más allá, si ha aceptado eso, eso funciona y aceptará a los demás supuestos con sus deseos y sus odios y su todo, y ya está todo organizado, todo el follón. Le decía hace poco a alguien, digo, mira, lo mejor es llegar a la raíz del egoísmo más puro. Cuando las personas llegan a la raíz de su egoísmo más puro y se ven en sí mismos la sociedad que ese egoísmo engendra, las mentiras y falsedades que ese egoísmo engendra, entonces se puede hablar con él. Yo, por ejemplo, por egoísmo, ¿qué puedo hacer yo por egoísmo? Por egoísmo puro, pues necesito a alguien que me cocine, alguien que me lave la ropa, alguien con quien charlar pequeñas cosas. Eso es egoísmo puro. Entonces yo puedo decir a esa persona que la digo, yo te quiero mucho, pero en realidad lo que estoy diciendo es que quiero mucho los servicios que me rindes, y cuando me rinden servicios carnales, que es la cosa por la cual las gentes dicen que se aman tanto, pues entonces quiero extraordinariamente. ¿Pero qué es lo que quiero? Simplemente mi egoísmo. Si yo me siento y reconozco eso, ya se puede hablar conmigo, porque eso es universal. Todo el mundo funciona por egoísmo puro y simple, un egoísmo que no daña a nadie cuando uno lo reconoce, pero cuando uno no lo reconoce, uno dice, yo te quiero mucho, lo cual significa, debes de quererme y servirme, y la otra persona de alguna manera se siente obligada o no a corresponder en esa medida, pero eso es ejercer un poder desordenado, un poder despótico, simplemente porque yo te quiero tienes que quererme. Eso no es cierto. Simplemente uno se tiene que dar cuenta, el egoísmo en mí me dice, ay, yo lo que necesito es esto. Bueno, pues yo lo sé que se trata de mí, que ese deseo está en mí. Otra cosa es comprender, no había deseación ninguna, para eso están las proposiciones, pero cuando uno quiere empezar realmente a entenderse por qué no le van bien las cosas, en qué no le funcionan, lo que tiene que hacer es ver que es debido exclusivamente a su egoísmo. Y si le reconoce es sano. Había un dicho antiguo que decía, el amor bien entendido comienza por uno mismo. Es exactamente lo que estoy diciendo. Bien entendido, ponía el refrán. El amor bien entendido comienza por uno mismo, quiere decir, comprende bien tu egoísmo y entonces comprendes que es una cosa universal y tienes disculpa para todos y deja de ser dañino, es algo completamente sano. Y esto venía a qué. Entonces es cuando se puede uno empezar a plantear la proposición de no había deseación alguna. Esa proposición revela a uno su naturaleza real, la revela de inmediato. Pero claro, si todo este trabajo, si todo este mare magnum de sensaciones, de experiencias, uno no se sienta y uno no ve cómo funciona, no ve su funcionamiento, no ve que es un funcionamiento universal, no ve que es un funcionamiento que a él no le está tocando, entonces no se puede hacer nada por más que uno oiga, por más que uno lea. Es que es uno el libro que tiene que leer uno mismo. Herrero allí decía, los libros no ayudan a nadie que sea un ignorante, y a alguien que comprende no le sirven de nada. O sea, él dice, ese es el juicio de los libros. No sirven ni antes ni después. Entonces, cuando sirven, pues es una cosa bien misteriosa. Sirven de algo, pero uno no sabe de qué. Tiene tendencia a leerlos, tiene tendencia a escuchar. ¿Por qué? Porque hay ese lo quiero dentro. Y entonces ese lo quiero también debe ser descubierto. Dicen, no que el maestro quiera que vengan a escucharle, sino que es lo quiero yo. Es ese lo quiero el que me lleva. Y entonces sí, uno se hace cargo completamente de sí mismo y su lealtad es a prueba de todo, porque está basada en cosas, en naturalidad. Pero cuando uno es demasiado cortés para ser honesto o demasiado esquivo para no ser perseguido,
entonces las cosas no funcionan y no van a funcionar. Es decir, en un matrimonio cada quien tiene asignado sus tareas y debe de desempeñarlas y no interferir. ¿Por qué? Porque se sirven mutuamente, es decir, son una simbiosis de necesidades. Y entonces la lealtad es cumplir, simplemente, ni más ni menos. Es decir, ¿y cuál es la lealtad con la comprensión? Cumplir. ¿Cuál? El trabajo de meditación, autoindagación, lo que quiera, como quiera que se llame, estar con uno mismo a solas, dice, viendo exactamente, no pensar en por qué no se me aparece Dios, o por qué no tengo visiones o poderes, o no pensar en por qué siendo yo tan santo no me quieren más, o no pensar en ese tipo de cosas siempre externas, sino en pensar, digo, ¿qué necesidad hay? ¿A qué se debe que yo me enamore? ¿A qué se debe que yo trabaje? ¿A qué se debe? Pues porque tengo que comer, pues porque hay esta pasión que tengo que satisfacer, pues porque hay esto. ¿Y esto debido a qué? Esto no es debido a los demás, esto es que está aquí. Si yo no comprendo eso, no estoy empezando por un cimiento sano. Hay una casa maravillosa y está asentada en una ciénaga de arenas movedidas. Entonces, ¿qué significa este ejemplo? Significa eso, que cuando uno quiere obtener el conocimiento de su naturaleza real, sin conocer absolutamente el funcionamiento más elemental, pues es que no hay medida posible, porque todo eso, esa ciénaga, emitirá olores, emitirá exudados, emitirá todo tipo de miseria, y esa miseria será recibida una y otra vez. Hay gentes aquí que vienen y no tienen media hora para sentarse a meditar, o 2 horas, y sin embargo trabajan en 10 o 14 horas para comprarse cosas, coches, pisos, en fin. Yo no digo que eso no se debe hacer, pero si uno tiene el lo quiero, si eso es de verdad, debe de... La prueba de ello es que uno medita. La prueba de ello es que se sienta a meditar. La prueba de ello es que se tira las horas meditando. La prueba de ello es que todo deja de tener interés. La prueba de ello es que está ahí. Y dale que te ve, dale que te ve. Y si no, no es de verdad. Y cuando no es de verdad, pues uno se está engañando. Y luego dicen, no, es que claro, yo llevo escuchando 3 o 4 años, o 5, o 6, o 7, o 10, y no ha resultado. No. Como ocurría con esta persona que había estado escuchando 10 años. Durante los 10 años que has estado escuchando, has estado tratando otros muchos temas candentes, separaciones, adquisiciones, trabajos múltiples, y la meditación. Se ha hablado de la meditación, he estado en meditación y he comprendido esto. ¿Qué te parece? Eso no. Sí, yo lo comprendo todo, pero solo son las palabras. Lo comprendo todo. ¿Qué significa? Que ha cogido un libro, el libro del tío Pedro, lo ha leído y ha entendido las palabras. Pero no ha escrito el libro no ha salido de él. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Porque si no, uno siempre será la servidumbre de la intelectualidad de otro. Al decir intelectualidad quiero decir de ese conocimiento de otro. Y uno está en esa servidumbre y uno termina cansándose, porque toda esclavitud cansa. Por eso hay las separaciones de los matrimonios. ¿Por qué? Porque no hay la lealtad a cada uno de sus campos, y no hay el reconocimiento del egoísmo primigenio que origina esa unión. El egoísmo primigenio o primero que origina esa unión, que no es tal, es: yo tengo esta necesidad y tú la cubres maravillosamente, y por eso yo te quiero. Eso es en esencia como lo que podemos llamar el amor. Y la supuesta otra persona dice: pues yo tengo esta otra y resulta que tú la cubres, y entonces por eso yo te quiero. ¿Y cuánto te quiero? Daría mi vida. Todo eso es mentira. Nadie daría su vida. ¿Por qué? Porque nadie quiere. ¿Por qué?
vuelvo a insistir, porque el amor bien entendido comienza por uno mismo, y si no está bien entendido es egoísmo desalmado, y uno se engaña de la más propia manera diciendo, joder, con lo que yo quiero y a mí no me corresponde. No me corresponde en la medida en que me deberían de corresponder. Se crea un lazo despótico. A lo que iba era lo que decía al principio, que este vínculo es de por vida. Es decir, la comprensión es como estar casado. Necesita su trabajo y hay que hacerlo todos los días, como uno come todos los días. Bueno, esto se dice aquí no con ánimo de hacer ningún reproche, ni de criticar, ni de nada, sino como un principio. El principio esencial que hay que entender, que sin trabajo, incluso aunque uno diga yo comprendo, aunque uno pueda dar testimonio de sí mismo, es decir, no tengo la menor duda, si el trabajo no continúa, eso se viene abajo como un castillo de naipes. Con un golpe de viento se acabó. Esencialmente es eso, y cuanto más cuando uno no es capaz de hablar por sí mismo, de decir por sí mismo, sí, efectivamente, esa realidad soy yo, cuando uno no es capaz de decir eso sin miedo, sin temblor, sin que le tiemble la mano, sin que le tiemblen las piernas, cuando uno no es capaz de decir eso, entonces está tan lejos como el primer día. Y es simplemente por miedo. Como decía Rey Randir, yo le digo a usted es él, y por miedo usted no lo acepta. Y si yo acepto que soy él, ¿qué acontecerá? ¿Qué pasará? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué será de mí? ¿Quién se hará cargo? Y entonces, no, yo me estoy haciendo cargo de mí mismo con mi trabajo, con mis actividades, con mi hacer. Y en eso tengo cierta seguridad. Pero si yo acepto, entonces, si yo acepto que no hago nada, si yo acepto que todo ocurre sin intervención, si yo acepto todo eso, entonces ¿qué va a ser? Y hay un miedo espantoso. Y entonces sí, se acepta mucho más, con mucha más rapidez, si a uno le pegan un insulto enorme. Entonces eso, como decía él, si a usted le dicen chepudo, usted no lo olvida en la vida, y si puede se venga. Pero si le dicen usted es él, lo olvida inmediatamente. Ni siquiera se plantea qué puede significar. Porque claro, decir usted es él son 3 palabras, no es una proposición de comprensión, es una afirmación real, taxativa. Pero aceptarlo, lo que implica, necesita tiempo, a pesar de que sea una cosa instantánea, necesita tiempo de comprender, de estabilizar, de todo. Y sobre todo de mantener. Aunque llegue a ser sin trabajo. Pero hasta que llega a ser sin trabajo, hasta que es exactamente como las amas de casa cuando están en la cocina, cuando están haciendo por primera vez un cocido, o cuando están haciendo por primera vez un plato, el que quiera que sea, siguen los pasos de la receta. Y entonces ponen cada ingrediente en su momento, el agua, el aceite, el tomate, el pimiento, la sal, todo en su medida y en su tiempo. Una vez aprendido ya, ello funciona solo, ni siquiera se dan cuenta. Dice, incluso pueden decir, ay, he echado la sal, no sé si he echado la sal, y volverla a echar y aquello sale salado. ¿Por qué? Porque ya está operando completamente solo. Pues igual en el trabajo de la dicha meditación, igual en el trabajo de la comprensión, lo más trabajoso es comenzar, porque luego eso ya se aprende de una manera enteramente natural y se hace solo, pero se sigue haciendo. No hay el punto final de todo, de eso de la meditación, aunque Ribandi diga, no medite usted, hombre. ¿Qué significa? Hay que entenderlo, hay que entender lo que quiere decir. Dice, está usted totalmente atorado de palabras. Si sigue admitiendo más conocimiento, es que llega un punto en que no lo puede elucidar. Cese de hacer eso.
¿Cómo cesar de hacer eso? Pues simplemente sentándose y viendo si todo eso que uno ha aceptado es de verdad. Eso es lo que quiere indicar él cuando dice no medite. Vea usted si es de verdad todo lo que está aceptando. Y eso es la meditación de la meditación. Entonces, todo lo que está siendo aceptado, uno se sienta y mira a ver si es de verdad. Si se debe a esos motivos tan altruistas que uno cree, si se debe a esos motivos tan buenos y tan sanos que uno piensa, si se debe a todas esas virtudes que uno se atribuye, o es una cosa mucho más pedestre, mucho más de andar por casa, mucho más egoísta, mucho más eso, brutal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay esa división, ¿verdad? Esa división entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es bueno y lo que es malo. Todo eso lo hace la mente. Bueno, entonces hay cosas a las cuales uno pone una extensa capa para no ver. ¿Cuál es esa cosa a la que uno pone una extensa capa para no ver? Su egoísmo. ¿Por qué es una palabra maldita? No, es una palabra como caca, igual. De que también se pone una extensa capa para no ver caca. Todo el mundo se encierra en el retrete y dice, a mí que no me vean. Aquí, en esta actitud, no, porque es una actitud muy denigrante. No, yo a mí que me vean siempre bien trajeado. Porque, en fin, hay eso, ¿no? Uno se oculta. Yo no voy a decir los niños no tienen ese tipo de actitud. ¿Qué significa? Significa que uno oculta su egoísmo y se lo oculta a sí mismo hasta tal punto que no se da cuenta de que cuando dice te quiero, cuando dice te amo, cuando dice algo, pues lo que parece que le está haciendo un favor al otro. Y en realidad lo que uno está diciendo es a mí me viene muy bien, hay una satisfacción muy intensa en mí estando a tu lado. Simplemente por quién está mirando uno, a quién quiere con esas palabras, a sí mismo nada más. Es muy claro. Ese tipo de cosas hay que verlas bien vistas, con toda naturalidad, sin ningún tipo de remilgo, porque son las cosas que obstruyen y que perturban totalmente. No hay nada puro ni impuro, ni bueno ni malo. Es simplemente la mente la que lo divide siempre para guardar la supuesta cara que uno ha aceptado, que no es más que un concepto. Yo tengo un concepto de mí, el concepto mejor del mundo. No hay ninguna duda. Por eso, desde ese concepto, surge todo tipo de crítica. ¿Por qué? Porque comparado conmigo, no hay nadie igual. Y si no es igual, pues es que no es comparable, significa que yo soy mejor. Entonces, cuando se hace el trabajo que se debe, todo ese tipo de crítica, todo ese tipo de basura, todo ese tipo de cosa mala, cesa de emanar. Es decir, la ciénaga de debajo del edificio es limpiada, se acepta lo que es por lo que es, y uno no se engaña. El otro día hablábamos de que si uno come un plato de una comida muy rica, muy buena, al día siguiente tiene que ir al retrete y es una caca, una mierda. Pero claro, una mierda para uno es algo a deponer, pero es un festín para otros seres. Las gallinas se ponen contentísimas. Y además en esa mierda está llena de seres vivos, microscópicos, dicen, que están teniendo su ciclo vital igual, enamorándose y teniendo familia y todo ahí. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Nada más que el concepto. ¿Y qué es malo en el egoísmo? Nada más que el concepto. Es un funcionamiento universal. Si no, en el estado de vigilia no funciona, no podría funcionar, simplemente. Si
si uno interfiere, es entonces cuando deviene una carga, no solo para sí mismo, sino para todo el mundo. Y si ese trabajo de tapa, ese trabajo no se hace, entonces la comprensión deviene prácticamente imposible. Imposible porque uno parte de un concepto totalmente falso de sí mismo, cree que el funcionamiento es él. ¿Por qué? Porque no reconoce que el funcionamiento, cómo funciona primero, y en segundo lugar, que es esencial reconocer cómo funciona el funcionamiento para ver que uno no es él. Es decir, yo no soy egoísta, dice uno. Yo egoísta, yo no soy egoísta. ¿Qué está haciendo? Mintiéndose de la manera más descarada, porque es enteramente natural ser egoísta. Nadie en el mundo no es egoísta porque no se ama más que a sí mismo, todo el mundo sin excepción. Y si no lo reconoce en él, no puede amar a los demás. Y es imposible. Es imposible. Reconociendo en él eso que llamamos egoísmo, que no es ni bueno ni malo, lo reconocen los demás y lo admite. Y no hay ningún problema. Pero si no lo reconocen él, entonces los egoístas son los otros. Y son perversos y malvados. Fíjate. ¿Cómo se puede ser así? Pues muy simple. La ignorancia hace que todo ese funcionamiento se desenvuelva de ese modo. Pero la base es muy simple. Y solo la ve uno en uno mismo. No tiene que ir a ver a nadie para que se la indique. Se sienta y lo ve. Cuando no se hace ese trabajo, cuando ese trabajo no se continúa, luego ya digo que viene de una manera natural. Entonces uno ve ese funcionamiento en todo, pero no lo ve, no es una cosa que él critique, no es una cosa que él juzgue. El juicio cesa. ¿Por qué? Porque lo ha reconocido en sí mismo y ya no llama, más bien llama al pan pan y al vino vino, y nada más. Y ese es el primer escalón de la comprensión. Aquí se ha hablado mucho siempre de la comprensión final, pero este escalón primero se trata muy poco y rara vez, ¿verdad? Porque no parece que deberíamos de empezar por ahí, pero sí. No parece que deberíamos de tratar esto después de tantos años, pero sí, porque lo que se observa es que se trabaja poco, se trabaja mucho para ganarse el pan, se trabaja mucho para divertirse, pero poco para verse. Y para verse realmente hay que ver lo que uno no es, pero hay que verlo tal cual es, no como uno quisiera. Es decir, negarlo no es la manera de verlo. Admitirlo, aceptarlo. Esto funciona siempre de una manera egoísta, siempre. Se quiera o no, sin excepción. Y entonces uno puede reconocerlo en todos los funcionamientos sin excepción. ¿Qué hacen las hormigas ahora? Están recogiendo mucha comida. ¿Por qué? Porque viene el invierno. ¿De quién se preocupan? ¿De qué es eso la manifestación? Del amor de sí mismo, de uno mismo. Los seres que hay en la caca son diferentes de nosotros, son inferiores. No, ellos quieren vivir como todo el mundo. Son la realidad. No hay ninguna diferencia. La mente es la que hace las divisiones. Sí, nosotros los humanos somos excepcionales y en medio del grupo, los que nos dedicamos a comprender, por supuesto, nos llevamos el gran medallón. Los elegidos de Dios. Todo pensamiento, nada más, todo falso, todo. Muy bien. ¿Qué me dice mi querido Miguel? ¿Ya te has dormido?
¿Eh? Estás dormido, hay muchos, se han dormido ahí todo el mundo. Están tan aburrido el tema. ¿Estás dormido también, Rosa? No. No. Ah, bueno. ¿Y Yolanda se ha dormido? No. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? Estaba pensando, ¿no?, en lo que acabas de comentar, ¿no? Pero ese querer, ¿no?, ese querer comprender tiene que venir espontáneo, ¿no? Claro, claro. Igual que respirar. Claro, Igual que respirar. Eso te tienes que hacer cargo tú. Eso nadie te lo dice. Eso es como el niño, dice, ¿cómo? Dice, es parido el niño, sale y dice, y ahora le enchufamos a la máquina de respirar, vamos a ponerle la respiración como a los moribundos, porque si no, no respira. No, le dan un cachetazo y si respira sale adelante, y si no respira, dice, mira, este no llega al palo. ¿Espontáneo? Sí, porque si pensamos que estamos haciendo algo en pro de conseguir un objetivo que es la comprensión, pues eso no sé. A eso se No, el lo quiero hace todo. El lo quiero hace todo. No tiene. El lo quiero tiene, iba a decir, no tiene brazos, pero sí. Tiene brazos, tiene ojos, tiene narices, tiene de todo. Tiene mente para comprender y pensamiento para pensar. Pero si no está lo quiero, eso no funciona. Dice, lo quiero, ¿qué? Ese es el misterio. Misterio quiere decir que es incomprensible, la mente no sabe. Yo lo quiero. Dice, ¿qué quiere el borracho cuando entra en el bar? Quiere beber vino, pero ¿él quiere beber vino? No, es que el vino es el vehículo de algo que él quiere. Pero ese algo que él quiere es incomprensible e indescriptible. ¿Comprendes? Porque él quiere un estado. Y un estado no está en la botella. ¿Comprendes? Entonces, lo quiero eso, no es esto, no es el maestro, no es libro, no es meditar, no es nada. Yo quiero algo que no es, no se puede decir. No se puede decir, no hay palabras para decir. Es la realidad en ti la que quiere. Entonces eso es el verdadero maestro. Eso es el verdadero maestro. Y no alguien que habla. O libros escritos. Eso suscitará lo que tenga que suscitar externamente, en apariencia, para que siga su camino. ¿Sí? O si eso no está, o no está suficientemente activo, pues simplemente se abandona. Pero si no es de por vida, es decir, sí, es de por vida. De una manera totalmente espontánea. Tú te casas y celebras la boda el primer día, pero no la celebras toda la vida, no todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque ya, dice, esto es una cosa que ya está aceptada, es espontáneo y natural. Pues igual, cuando entiendes, cuando has aceptado por vago que sea que lo quieres, llamas a la puerta del maestro. Y entonces eso es algo de por vida. Cuando yo lo tenga, entonces me voy. Eso es un error muy grave, porque no es una cosa a tener, a ti no te falta, porque el hecho de que vengas es que eso te prende la oreja, claro. Pero lo que no se entiende bien, bueno, yo es que claro, si he hecho un vistazo atrás y veo los trabajos que se han hecho, pues claro, ahora digo, eso no cuesta nada. Pero para comprender eso ha costado mucho. Para comprender eso ha costado mucho. Sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí. Mucha atención. Ya está obligado. Pero no ha sido así, no ha sido...
he tenido un flashazo y ya me he caído de culo y ya está. Eso es así. Sí, lo que he dicho del egoísmo, eso es muy importante. Mucho, porque los seres están continuamente reprochándose unos a otros por puro egoísmo. Y sobre todo, cuando oigas la palabra, te oigas a ti decir o salir de ti hacia alguien, eres un egoísta, ten en cuenta que eso está saliendo del más puro egoísmo posible, del egoísmo en bruto. ¿Qué quiere decir eso? No estás haciendo lo que yo quiero. No estás haciendo lo que yo quiero. No estás sirviendo a mis intereses. Eres un egoísta. O una egoísta. ¿Comprendes? Eso es muy grave y muy serio. Hay que tener mucho cuidado con ello. Porque se hace uno mucho daño a sí mismo, totalmente inútil. Si uno reconoce que es el egoísmo natural, deja de ser un látigo y un fustigo para todo el mundo. Y incluso puede aclarar a alguien. Digo, oye, mira, estás haciendo esto, no te lo admitirán. Pero te dirán que no. Por Dios, ¿qué me estás diciendo? A mí. Sí. Normalmente cuando se medita en las nubes, sobre todo cuando hay sequía, no cae nada. Voy a meditar a ver si tengo estados, a ver si viene alguna iluminación, a ver si no, hace el trabajo de capa. En el trabajo de capa está la realidad. La realidad no está ausente nunca. Simplemente haces un giro de visión y el que lo está viendo ese es. A ese no le atrapa ningún egoísmo. Ya te lo llamaba con palabras más sonoras: deseación, sed. Pues ese egoísmo. Natural, un egoísmo natural. ¿Qué quiere decir? No estaba aquí, pero ¿qué quiere decir? Que es pernicioso, es malo. No es ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Como decía el otro día un muchacho que vine a escuchar aquí, que a él le gustaba vivir mucho, no sé cómo salió el tema de que la vida le gustaba mucho y entonces no sé cómo salió la muerte y de, ay no, la muerte no, tal, digo, bueno, pero tú llevas comiendo ya, ¿no? Algunos años. Dice, sí, digo, ¿cuántos peces te has comido? ¿Cuántos corderos te has comido? ¿Cuántas terneras? ¿Cuántos frutos de todo tipo? Todo eso ha tenido que morir para que tú lo comas. Alguna vez te tiene que tocar a ti, ¿no? Claro, la gente no se lo plantea. Claro, es enteramente natural. Claro que es natural, y lo otro también. Eso es ser egoísta de la manera tonta. Pero yo no, yo aceptar la muerte nunca. Bueno, comprende quién eres. No hay ni muerte de ellos ni tuya tampoco, pero comprende que las cosas funcionan por ese motorcillo que, visto en su verdadera dimensión, pues no es ni bueno ni malo, simplemente muy mal comprendido y muy mal aplicado. Y entonces, claro, un fustigo, o no, Rosa, un latiguero, el empresario ahí asesinando a los trabajadores, los trabajadores maltratando a su mujer, la mujer a los hijos, y todo el mundo diciendo qué frustrado estoy. ¿Por qué? Porque nadie cumple mis deseos. Y si empiezan a sentarse y decir, joder, si es verdad, si es que la raíz de todo está en mí. Entonces ya se ha... Bueno.
¿Qué tenemos ahí? Cojo. Si hoy se queda antes. Vale, ¿qué dices, Miguel? ¿Qué te has dormido? Vamos, que venía a dormirse. ¿Por qué no tienes otro lugar? Te has enterado de todo. Javier, ¿qué dice Javier? Sí, funciona eso en todas partes, ¿verdad? El egoísmillo funciona en todas partes, ¿verdad? Y mira que lo decían en el refrán ese antiguo: el amor bien entendido comienza siempre por uno mismo. Bien entendido, usaban la palabra. Bien. Y si uno no entiende eso, no puede amar a nadie. Es imposible. ¿Qué dice Francisco? No hay nada. No, todo bien dicho. Se acaban los celos, la posesividad, todo ese tipo de cosas mundanales, corporales, como diría Rick Ranjit. Porque claro, el que se comprende a sí mismo comprende a los demás. No. ¿Y Pedro? ¿Qué dice Pedro? Que está bien empezar por el escalón más bajo. Claro, por donde hay que empezar. Desde luego, de un salto no subes al quinto piso. Y uno sube por la escalera, por eso viene el ascensor, pero te suben. Y entonces... Muchas veces se olvida el escalón más bajo y uno quiere llegar arriba y sin pasar por los demás. Y que está muy clarita la escucha de hoy. De por vida. Y el que lo entiende de otra manera, como hoy día se lleva tanto el divorcio, dice: no, nosotros nos quedamos mientras dure. O sea, pues, en cuanto no nos demos gusto, nos vamos cada uno por nuestro lado. ¿Qué lo vamos a hacer? No serán asistidos en la enfermedad. Nada. Cuando quieran echar mano, pero si nosotros nos queríamos solo por el gusto. Ahora no, ahora que estás así yo no te quiero. Ahora los psicólogos usan unas palabras muy... Esto... como nadie lo quiere admitir, pues no lo dicen. Los egoístas son siempre nosotros. ¿O no? ¿Verdad? Egoísta es. Solo piensa en él. ¿Qué palabra usan? ¿Quién es? Los psicólogos. Un palabrerío ininteligible. Un trauma, frustración, angustia, subconsciente, yo qué sé. Un conflicto no resuelto. Conflictos de la infancia. Yo qué sé. Dice, como dice Rick Ranjit, si dice usted una mentira tendrá que decir 1000.
Pero si dice la verdad, yo no sé. A ver. ¿Quién va a venir a pillarle? Si dices una mentira, empieza el interrogatorio y tienes que decir una tras de otra. Pues se ha quedado una bomba ahí. Ya no las tiene nadie. Ah, esta es otra cosa. ¿Eh? ¿De qué es esta? No. Una galletita. Bueno. Es muy simple. O dicen por ahí, ay, ya no me quieres como antes.